Bien amigos, les habíamos dicho y anunciado que hoy vamos a contar con don Adolfo Valor Gil. Él es letrado, él es una persona muy conocida en Benidorm, es uno de los mejores abogados que tenemos en la provincia de Alicante y por supuesto está siendo él además, o ha sido, porque prácticamente en estos días se cede la batuta, ha sido una de las voces más prestigiosas y con mayor criterio que hemos venido escuchando en el Consejo Vecinal, que, como decía, su mandato expira precisamente esta próxima semana con el relevo de los cargos. Él era el vicepresidente primero y con él queremos abordar diferentes asuntos de actualidad. Pero primero hay que darle la bienvenida a don Adolfo. Muy buenas, bienvenido a este programa. Buenos días, señor Martín. Muchas gracias. Y comentarle que antes de que abordemos esos temas de interés que todo el mundo está esperando escuchar su criterio y su valoración, tenemos que hablar del Consejo Vecinal. Han sido 4 años de intenso trabajo, el relevo está prácticamente en ciernes. ¿Qué valoración podría hacer de este casi, quinquenio, ¿no?, donde han estado trabajando en pro y en beneficio del pueblo de Benidorm? Pues muy positivo, porque, como usted conoce, el Consejo Vecinal es un experimento que surge a consecuencia de la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana que se establece en Benidorm hace aproximadamente 5 años, y el Consejo Vecinal es, por antonomasia, el órgano más importante de los creados a consecuencia de la aprobación del reglamento. Responde a la inquietud que habíamos mostrado las asociaciones de vecinos desde hace largo tiempo, en el sentido de que siempre hemos pensado que, aparte de la democracia puramente representativa, que es la que encarnan los partidos políticos que están luego representados en el pleno de la corporación, las asociaciones de vecinos creemos en la democracia participativa, que es la fórmula a través de la cual los ciudadanos no simplemente tienen la misión de depositar el voto en la urna cada vez que hay elecciones locales, cada 4 años, y luego considerar que se ha entregado un cheque en blanco a los políticos, sino que el derecho y el deber del ciudadano es ejercer un control de la gestión política durante esos 4 años que dura el mandato de las urnas. Y eso es lo que se plasmó en el Reglamento de Participación y luego en el Consejo Vecinal, que es el órgano, como decía, más importante que deriva del Reglamento de Participación. Han sido 4 años de experiencia nueva, porque, como decimos, es la primera vez que existía un Reglamento de Participación y un Consejo Vecinal en Benidorm. El Consejo acoge a 20 asociaciones de vecinos de Benidorm, es mucha gente que está representada ahí, y hemos hecho un trabajo importante, con resultados desiguales. En algunos casos se han satisfecho más nuestras expectativas, en otros han habido claras frustraciones, pero eso es inevitable, porque era la primera vez que se hacía esto. Pero yo creo que ha sido importante, y los ciudadanos de Benidorm deben de saber, primero, que Benidorm es un municipio pionero en esta experiencia. Segundo, que el Consejo Vecinal ha estado rodeado en su cometido, incluso en los aspectos puramente formales, de la máxima formalidad, puesto que el Consejo celebra sus plenos, y usted lo sabe porque ha asistido a más de uno, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que es el sitio de más representación, de más representatividad en Benidorm, y ahí hemos estado haciendo nuestro trabajo y diciéndole a los políticos en muchas ocasiones que habían cosas que no nos gustaban, como se estaba haciendo, y, como decía, con resultado dispar. En unas ocasiones nos han hecho caso, en otras ocasiones no nos han hecho caso, o nos han hecho caso en parte, y en algunas nos han olvidado clamorosamente,
como por ejemplo en el tema del low cost y algunos casos de estos. Pero yo creo que lo importante, aparte del resultado concreto de unos casos o de otros, es que los políticos saben que hay un órgano que no tiene nada que ver ya con la corporación y con el organigrama puramente corporativo de lo que es la fábrica del ayuntamiento, y que ese órgano, que está constituido por personas que tienen absolutamente una conciencia crítica y que están vigilando y supervisando lo que ellos hacen. Y que muchas veces cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen, se lo decimos, y se lo decimos en ese lugar que es el salón de plenos, y luego hacen lo que quieren, pero saben y en muchas ocasiones han tenido que escuchar cosas que probablemente nunca pensaron que se les iban a decir y que a buen seguro no les ha gustado escuchar. Sobre todo en el último pleno del Consejo, prácticamente que fue el último también de esa legislatura, entre comillas, ¿sí?, ¿no?, del Consejo Vecinal, donde usted fue muy duro con el alcalde y con los técnicos y funcionarios que no dieron la cara aquel día con asuntos muy importantes. Ahí usted defendía evidentemente la voz del pueblo, el trabajo bien hecho, había que conocer informes y tesinas de la gente que se suponía que tenía que haber estado preparándolo todo, y aquel día hicieron novillos. Efectivamente, usted se refiere en concreto a dos puntos del orden del día, que eran el punto del solar de Jaime I. Así es. Y el del Burger King. En ambos asuntos estaba previsto en el orden del día que iban a asistir tanto el interventor municipal como el secretario o personal del departamento jurídico del ayuntamiento para informarnos de cuáles eran las últimas novedades en ambos casos, porque el Consejo ha tratado de hacer de esos dos asuntos un seguimiento constante y, efectivamente, como usted ha dicho, pues no comparecieron. Y yo le recriminé... El caso Folletes también. El caso Folletes también. Yo le afeé al alcalde el hecho de que no estuvieran allí porque... el Consejo Vecinal celebra sesión cada 3 meses, claro. Entonces si ese día está previsto que comparezcan estos técnicos y no comparecen, pues lógicamente deja vacíos esos dos puntos del orden del día que eran importantes. Señor Valor, nuestros espectadores han visto recientemente cómo cogíamos un corte del mes de febrero de este mismo año, del año 2014, de la concejala de la Edil de Hacienda, hablando de que Benidorm se posicionaba en un porcentaje del 0,825 en el valor catastral, el porcentaje que hay que pagar del impuesto de bienes inmuebles. Sin embargo, ustedes, a través del Consejo Vecinal, hubo una presión y se logró rebajar, si mi memoria no me falla, un 0,72%. Eso fue uno de los grandes logros de ustedes. Bueno, este es uno de los puntos que efectivamente yo tenía interés especial, porque hay 2 o 3 puntos que yo quería aprovechar y es básicamente la razón fundamental por la que he venido a su amable invitación, porque aparte de, como usted ha dicho, el Consejo ha terminado, yo he cesado ya como vicepresidente primero y no me he presentado a la reelección, y por lo tanto se cierra una etapa y yo quería un poco hacer una especie de rendición de cuentas, explicar a la ciudadanía sobre todo esos 2 o 3 asuntos que han sido más polémicos, ¿no? El tema del IBI, a mí me llamó la atención recientemente en una de las tertulias que hacéis, el director de esta casa, Leopoldo Bernabeu, cuando se refería a la pugna entre el Consejo y el alcalde, dijo, refiriéndose al tema del IBI, dijo, bueno, el alcalde había prometido al Consejo Vecinal que el IBI no subiría en el 2015, y luego dijo, y res de res, utilizó esa expresión valenciana, que como todos sabemos quiere decir nada de nada, o sea, como queriendo decir que el alcalde no nos había hecho ningún caso en esa cuestión. Debo corregir afectuosamente al señor Bernabeu en ese sentido, porque lo que se planteó este año no fue la cuestión del IBI del 2015, el 2015 vendrá. Lo que se planteó fue el IBI, como usted ha dicho, del 2014. En el 2014, como consecuencia de una ley estatal, se dispuso que cada año se actualizarían en determinados municipios, en 2.100 municipios aproximadamente de España, se actualizaría el valor catastral de los inmuebles un 10% anualmente. Entonces, eso ocurrió en Benidorm este año, en el 2014. Nosotros habíamos alcanzado un pacto expreso con los responsables municipales de que si finalmente eso ocurría, el ayuntamiento bajaría el tipo impositivo
que antes era del 0,825, como usted ha señalado, a fin de compensar el aumento del valor catastral con la bajada del tipo impositivo. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando comprobamos que llegaba febrero, se nos decía que efectivamente había subido el valor catastral, pero que el tipo seguía siendo el 0,825? Y en ese pleno del Consejo de febrero, el Consejo Vecinal adoptó una postura muy beligerante, y es más, por boca mía, le anunciamos al alcalde que si eso no se corregía, nosotros no tendríamos inconveniente en promover incluso la realización de manifestaciones como hizo alguna asociación de vecinos en el año 2009, creo recordar que fue, cuando se subió el tipo. En ese momento, contestando a la petición de algún consejero, Natalia Guijarro, que estaba presente, dijo que es que ya no se podía rebajar el tipo porque los plazos legales ya no cuadraban, etc. Y entonces fue cuando tuvimos que posicionarnos de esa forma tan seria, advirtiéndole al alcalde que eso no lo íbamos a tolerar. El alcalde, que otra cosa no tendrá, pero reflejos tiene muchos, inmediatamente, con la evidente contrariedad de Natalia Guijarro en el propio salón de plenos, dijo que lo iba a estudiar. Y efectivamente es que no pasaron ni 24 horas, porque a la mañana siguiente convocó una rueda de prensa diciendo que el tipo se bajaba, que iba a proponer una moción para reducir el tipo del 0,825 al 0,75, que es el que está actualmente en vigor. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido en cuanto a la observación que hizo Leopoldo Bernabeu? El alcalde sí que admitió la exigencia, en este caso, porque no era una petición, era una exigencia del Consejo Vecinal, y todos los ciudadanos de Benidorm este año hemos pagado el mismo IBI que pagamos en el 2013, como consecuencia de la bajada de ese tipo. Natalia Guijarro se ocupó después de explicar que eso había supuesto 4 millones menos de euros en el erario público municipal este año 2014. El Consejo Vecinal no puede más que congratularse de que eso sea así, porque, habida cuenta de cómo están las cuentas municipales, estos han sido 4 millones de euros que todos los vecinos de Benidorm, cada uno de nosotros, usted, yo y todos nuestros telespectadores, se han ahorrado este año. Claro. Y son 4 millones menos de euros que han ido a la trituradora de fondos que viene funcionando en el ayuntamiento. Así es. Por lo tanto, en cuanto a la observación de Leopoldo Bernabeu, el 2015 no ha llegado, llegará inexorablemente, y entonces será misión del Consejo Vecinal, si el ayuntamiento no toma las medidas necesarias para que el IBI no aumente, tendrán que tomar las medidas necesarias, digo, para que vuelvan a rectificar. Máxime mirando los pueblos de alrededor, si miran Altea, miran Villajoyosa, ambos municipios acaban de bajar el tipo impositivo y me parece que están uno en el 0,52 y otro en el 0,49. Nosotros estamos en el 0,75, o sea, es un cuarto de punto, es una gran diferencia. Hay mucho dinero. O sea que esa fue una batalla que el Consejo Vecinal ganó absolutamente, sin ningún tipo de reserva, pero la lucha está planteada para el 2015 y habrá que seguir vigilantes, porque me temo que querrán subir, porque 4 millones menos de euros en el presupuesto es mucho dinero. Mucho dinero. Pues menudo testigo van a ceder ustedes, ¿no?, a sí, los sucesores. Bueno, pero preferimos que esos 4 millones se queden en el bolsillo de los ciudadanos de Benidorm, eso es evidente, que les hace mucha falta. Eso es evidente. Vamos con otro tema, si le parece a usted bien, don Adolfo, el tema del Burger King. Se ha dicho mucho, ustedes también crearon comisión, dictaminaron al final una serie de conclusiones. Y bueno, si usted hace un poquito de memoria, como quiero hacerla yo en este momento, tenemos a un alcalde que en un momento determinado, quiero recordar que fue allá por el mes de febrero también, en un consejo vecinal, llegó incluso a hablar de que había unas negociaciones, que llegó a hacer una oferta a la empresa, al ayuntamiento, de 400.000, que luego duplicó a 800.000, pero que había un plazo, que el ayuntamiento no iba a transigir, que exigía
la evacuación de la empresa del solar, pero bueno, va pasando el tiempo y aquí ni la empresa deja de tener el edificio en ese solar y hay un acta, ¿no? Una escritura de revocación ante notario que en este momento está en la Dirección General de Notariados y Registros de Madrid, que está solventando la disyuntiva de quién tiene la razón, si la tienen los dueños anteriores o la tiene el Ayuntamiento de Benidorm. ¿Cómo está esta cosa? A ver, el tema del Burger King ha sido un tema recurrente en las últimas reuniones del Consejo porque a mí me gustaría explicar un poco cómo se gesta esto, por qué ocurre el tema este. Hace aproximadamente 3 años, la Comisión de Patrimonio que existe dentro del Consejo Vecinal, que es una comisión que vela por saber cómo está el patrimonio municipal, en qué circunstancias, etcétera, detecta a través precisamente de un miembro del Consejo, que es José Antonio Corachán, a quien usted ha tenido en esta casa en varias ocasiones, y él es el que informa al Consejo de la existencia de ese solar. Y nos dice, ese solar está en situación irregular, porque ese solar, eso es suelo público, pertenece al Ayuntamiento de Benidorm, por una donación que hizo una familia. Muy bien. Y entonces, el propio señor Corachán, el día de Todos los Santos, de hace 3 años o 2 años, hace una encuesta informal en la puerta del cementerio antiguo que está lindando con este negocio y pregunta a 200 personas qué es lo que querían hacer con ese suelo que era público. Y entonces el 86% de los entrevistados dijo que querían que eso revirtiera al pueblo de Benidorm y que allí se hiciera un jardín, una pequeña plaza, lo que fuere, pero que no estaban de acuerdo en que una empresa privada estuviera ahí y menos en las circunstancias en las que estaba, o sea, que estaba desde hace muchísimo tiempo sin contraprestación alguna, etcétera, etcétera. Bien, entonces el Consejo pide la documentación de ese asunto, la estudia y ve que todos los informes efectivamente confirmaban esta información. Y entonces somete al Consejo Vecinal qué es lo que quiere hacer el Consejo Vecinal respecto de esa parcela. Y el Consejo Vecinal, por una mayoría abrumadora, acordó que se instara a la corporación a recuperar ese suelo para el municipio y que se le diera el uso público que es el que debería de tener. Eso pasó luego al Pleno de la corporación y el Pleno adoptó un acuerdo consistente efectivamente en ejercer las acciones legales para desahuciar a la empresa que estaba indebidamente ocupando ese suelo y darle el fin que los ciudadanos querían. Luego, yo he asistido con un cierto estupor a opiniones de personas que inicialmente habían informado al Consejo en ese sentido y que luego han dicho que parece ser que esto no era correcto, que eso ya no era suelo público, que incluso usted, probablemente por la información que le habían suministrado, le he oído defender en varias ocasiones que eso era así. Sí, en base a la documentación, más que a lo que me habían dicho, más bien, es visual la documentación. Entraremos en eso ahora. La cuestión, fundamentalmente, por el argumentario que yo le he oído utilizar a usted, ha sido, primero, el ayuntamiento estaría reclamando indebidamente ese uso porque la donación que en su día hizo la familia Mora al Ayuntamiento de Benidorm de ese suelo no tendría valor jurídico por cuanto el Ayuntamiento de Benidorm aceptó la donación que se hizo en el año 1997, la hizo en el año 2010, la aceptación, y ese sería el primer punto que ustedes han manejado un poco para decir por qué razón el ayuntamiento no estaría ya legitimado para reclamar eso, porque ese suelo dicen que es privado de nuevo. Bien. Debo advertir una cosa que nadie ha dicho. Cuando la familia Mora ofrece la donación del suelo en el año 97, de forma simultánea, en el propio año 97, en una sesión del Pleno de la Corporación, el Pleno adopta el acuerdo
de aceptar la donación de la familia Mora. Por lo tanto, la donación está aceptada desde el año 1997. ¿Me permite un pequeño matiz? Otra cosa es que esa aceptación no se haya instrumentado en escritura pública ante notario hasta el año 2010. Con lo cual no se ajusta. No, sí, porque la legislación dice que la donación no surte efectos sino desde que es aceptada y el donante conoce la aceptación del donatario. Pero usted sabe un detalle que quizás alguien le ha ocultado. Es decir, si en algo hemos hecho con este tema en concreto aquí en esta casa, ha sido que cuando le hemos dicho al pueblo de Benidorm lo que estaba sucediendo era porque estaba todo más que argumentado. El Ayuntamiento de Benidorm, que es lo que ya levanta la primera grandísima sospecha, pero esto, claro, se ha descubierto por parte de la familia Mora hace 4 días prácticamente. Estamos hablando de febrero-marzo de este mismo año. Cuando el Ayuntamiento acepta es un 3 de septiembre del 97. La donación pública de la escritura, de la finca en escritura pública ante notario, se hace un 8 de octubre. Sí. No puede un ayuntamiento aceptar antes una donación que no está dada como exige la ley. Es decir, a través de escritura pública. Es decir, ahí hubo una serie de cosas que se quisieron hacer de mala manera, no sabemos por parte de quién. Pero no se quiso hacer de mala manera. Fue porque, primero está la donación en un escrito que la familia Mora dirige al ayuntamiento, Sí. que no es la escritura pública, pero es ya un ofrecimiento de donación. Pero sabe usted que mientras no... Correcto. Pero vamos... no se hace ante notario... Pero vamos al tema. El alcalde actual, porque hay que recordar que la actual corporación empezó su periodo de mandato a mediados del 2009. Por lo tanto, en primer lugar, la responsabilidad de que no se hubiera aceptado ante notario desde el año 97 correspondería a los alcaldes que hubo y a los responsables del ayuntamiento que hubo hasta el 2010. El actual alcalde, probablemente una de las primeras cosas que alguien le dijo, oiga, que tiene usted pendiente este asunto, y el alcalde compareció en la notaría y aceptó con fecha 15 de junio del 2010. ¿Pero qué le dijo el alcalde al notario? A usted le oí decir en una ocasión, supongo que de una forma un poco coloquial, que el alcalde había engañado, entre comillas, al notario, omitiendo que eso no se había aceptado o que... primero, hay que explicar que en esta escritura de aceptación comparece el alcalde acompañado y asistido del secretario general del ayuntamiento, sí, a los efectos de dar fe también del acuerdo municipal. Y en esta escritura de aceptación se dice que la donación había sido hecha al ayuntamiento en el año 97 y que había una certificación del acuerdo del plenario aceptando la donación en el propio año 97. Y esa certificación se relata. O sea que en ningún caso el alcalde omitió ninguna información al notario. Si el alcalde le dice, oiga, esto se donó en el 97 y el pleno la aceptó en el 97. Y ahora vengo yo hoy, después de X años, a aceptarla ante notario. Don Adolfo, pero ¿sabe usted que el último informe que ha emitido la registradora del registro número 2 de la propiedad de Benidorm, en un informe remitido a Madrid, ha sido que cualquier persona hubiese podido comprar ese terreno hasta el día en el que el alcalde acudió? Entonces, si es hasta, no se ajustaba a derecho. Señor Martín, mire, yo me molesta... Yo no quiero polemizar con usted sobre este tema. No. Pero si aquí lo que estamos tratando es de que la ciudadanía, que los telespectadores traten de saber un poco exactamente qué es lo que está detrás de este asunto, ¿no? ¿Cuál es la situación real? Usted dijo hace poco, recientemente, que la Dirección General de los Registros y el Notariado le había dado la razón a la familia Mora. Probablemente lo dijo de una forma coloquial. Yo me he molestado en pedir una nota en el registro de la propiedad el día 5 de noviembre, o sea, hace 10 días. ¿Y qué es lo que dice exactamente? Y en esta nota lo que dice es que la nuda propiedad de la parcela pertenece al Ayuntamiento de Benidorm y que la escritura de revocación de donación que otorgó la familia Mora el 24 de abril del 2004 y que presentó a registro, la registradora, la titular del registro de la propiedad número 1 de Benidorm, que es la competente, rechazó
Sí. la inscripción de la escritura de revocación y esa nota negativa de la registradora a inscribir la revocación ha sido recurrida por la familia Mora. Y eso está pendiente ahora de que se resuelva el recurso gubernativo. Sí. Por lo tanto, en este momento, ¿cuál es la situación? La situación es que, lejos de que la Dirección General de los Registros o el registro haya dado la razón al señor Mora, lo que ha hecho la registradora, como por cierto no podía ser de otra manera, porque un asiento registral no se puede cancelar por la declaración unilateral de una de las partes. Si está ajustada a derechos, sí. No. Sí. La prueba está en que la ha rechazado. Ella puede rechazar lo que La quiera. prueba es que la ha rechazado. Ella puede rechazar y lo que usted verá quiera. cuando se resuelva el recurso que ha presentado el señor Mora, verá usted como al final, si el señor Mora cree que la parcela es suya por defectos en la aceptación de la donación o por cualquier otra razón, tendrá que ir a un procedimiento judicial ordinario y al final tendrán que ser los tribunales de justicia los que determinen si el señor Mora tiene razón o no. Pero actualmente la situación registral es que la parcela es del Ayuntamiento de Benidorm y, insisto, la escritura de revocación de la donación ha sido rechazada por la registradora. Yo creo que en este momento hay que hacerle saber a los espectadores una serie de cosas. En el inventario de bienes inmuebles del propio Ayuntamiento de Benidorm no es lo que la registradora dice. Hay 4 notas simples más la nota final, es decir, la literal, donde no es lo que dice la registradora. Es decir, hay una serie de contradicciones, pero vamos a ver, cuando un notario hace, como en este caso a la familia Mora Gabaldá, le hace una escritura de revocación ajustada a ley, ¿quién tiene el sinsentido? ¿Un notario o un registrador que dice que lo que le manda el notario no lo puede registrar? Vamos a ver, el notario es una persona que se limita a dar fe de lo que le dice una persona que comparece ante él. Y por lo tanto el notario, salvo que usted vaya a pretender que el notario dé fe de un acto ilegal, en cuyo caso el notario rechazará autorizar ese acto, pero mientras no sea un acto notoriamente ilegal o irregular, usted va al notario y le dice, mire usted, yo soy el propietario de la Plaza Triangular, y el notario otorga una escritura de manifestaciones diciendo que usted ha comparecido allí y ha dicho que es el dueño de la Plaza Triangular. Luego usted intentará que esa escritura acceda al registro y el registrador, lógicamente, que es el baluarte de la legalidad registral, le rechazará la inscripción, que es lo que ha ocurrido ahora. Señor Valor. El hecho de que la escritura de revocación esté autorizada por un notario no significa nada. Pero en todo caso, permítame, señor Martín, que diga usted eso. Permítame una cosa que le voy a decir. No se trata de que usted y yo resolvamos esta cuestión. Lo que yo quiero decir y lo que a mí me gustaría que la gente entienda es lo siguiente. Cuando el Consejo Vecinal ha promovido que esa parcela deje de estar explotada por una mercantil, que además la explota sin contraprestación alguna y de manera ilegal, porque su plazo, el plazo de 10 años durante el cual se reservó el usufructo del señor Mora y lo cedió a la empresa explotadora del Burger King, expiró, lo único que hace el Consejo Vecinal es tratar de que esa situación se normalice y termine una situación que es irregular. Y, por lo tanto, yo lo que pediría es que simplemente los medios de comunicación que tienen relación con este asunto, en vez de entrar nosotros, usted y yo, en esta discusión que no nos corresponde tampoco, porque esto es un tema que al final se resolverá judicialmente. Lo que sí que me gustaría es que se apoyara la posición del Consejo Vecinal, porque en definitiva lo único que estarían ustedes haciendo es apoyar el criterio de 20 asociaciones de vecinos, que lo único que quieren es que un suelo que en principio, y mientras no se demuestre lo contrario, es un suelo que pertenece al pueblo de Benidorm, vuelva al pueblo de Benidorm. Los demás interesados, el señor Mora, la empresa explotadora del Burger King y cualquier otro que tenga intereses sobre esa parcela, que los ventilen donde sea necesario. Y si un día tienen razón y se la dan, pues estupendo, todos acataremos esa decisión. Pero mientras tanto, lo que el Consejo Vecinal quiere es defender los intereses de la ciudadanía. Y la ciudadanía dijo que querían que eso fuera una placita o un sitio donde hubieran juegos infantiles
o una fuente o lo que quiera que fuese. Yo quiero cerrar este tema solamente mostrándole a usted un documento, el original. ¿Sabe usted que cuando uno construye un edificio tiene que presentar un proyecto y más de una construcción como la que ocupa esa parcela de 370 y tantos metros cuadrados? ¿Quién la pidió? Si no era propiedad todavía del ayuntamiento y ya no era del señor Mora, ¿quién pide la licencia de obra al ayuntamiento y por qué se la concede? Punto número 1. Y punto número 2, le traigo a usted el original, ¿eh? Ahí tiene usted, de Suma. ¿Cómo en el año 2000 aparece la empresa que está explotando en este momento esa parcela? Propiedad municipal. Vamos a dar por hecho que fuera propiedad municipal. ¿Cómo aparece si el ayuntamiento no tenía todavía aceptada la donación, porque lo hace en el 2010? ¿Cómo en el año 2000, 10 años antes, aparece como propietario del terreno? Propietario, del terreno. ¿Quién? Aquí lo tiene usted, Quick Mills Ibérica. Bien. Ante Suma. ¿Quién hace esta tropelía y esta falsificación documental? Si todo esto ha sido lo que ha llevado a la familia Mora, cuando se ha enterado de todo esto, es que no lo sabían. Es cuando han dicho, no, si yo lo di con unos condicionantes, voy a revocar. Y es lo que hay. Pero bueno, como bien dice usted, vamos a esperar porque, y además, esto va a ser como el tema del siguiente punto que vamos a tocar, que es el tema del caso Folletes. Esto es un asunto que está a punto de caer. Esto es un asunto que está a punto de caer porque todo está... Al final, los órganos competentes determinarán quién tiene razón. Pero mientras tanto... El apoyo absoluto al Consejo Vecinal. ¿Qué es lo que dijo el Consejo Vecinal? Que ese suelo, que es público y que en principio debería de estar en poder y disfrute de la ciudadanía, que eso sea así. Luego, todas estas cuestiones jurídicas y tal, para eso están los servicios jurídicos del ayuntamiento y para eso están los equipos jurídicos que a buen seguro habrá contratado el señor Mora y la empresa explotadora, para que ellos diriman esa cuestión en la sede que sea oportuno. Pero mientras tanto, nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de la ciudadanía, que es la que expresó el Consejo y luego hizo suya el Pleno del Ayuntamiento. Nada más. Pero también hay que respetar la voluntad de la familia donante, que no se respetó en ningún momento. Bueno, se donó por 10 años respetó. con un usufructo, donde ahí se monta un negocio, se caduca el usufructo, el ayuntamiento no lo había tomado como tal, la parcela. No entremos otra vez en... No, pero es que, claro, si vamos al respeto, pienso yo, porque si yo fuera el afectado, a mí me gustaría también que se respetara mi decisión. Pero él es muy libre y seguro que va a defender sus derechos legítimos. Claro. Y si los tiene y tiene razón, se la darán. Se la darán. Hablaba usted de informes jurídicos de las personas en el ayuntamiento responsables de emitir informes y parece ser que los informes emitidos en el caso Folletes no iban por buen camino, porque al final menuda torta hemos hecho, ¿no? Con el tema de 4.100 metros que costaban 270.000 pactados con el dueño, se han terminado pagando en cash 3.600.000 porque afortunadamente parece ser que renunció a cobrar los intereses hasta llegar a los 4.100.000 euros. Don Adolfo, menudo pastel, ¿no? Sí, vamos a ver. En el tema de Folletes hay también varias cosas que yo querría resaltar porque ha sido el último asunto y probablemente sea el más importante de los que últimamente ha visto el Consejo. En primer lugar, ahí me gustaría explicar que la Comisión de Investigación de Folletes ha creado un antes y un después, igual que el Consejo Vecinal en su día. Ha sido la primera vez que en el Ayuntamiento de Benidorm se ha creado una comisión de investigación. Y la primera vez en la que en esa comisión de investigación ha intervenido una persona, que era el vicepresidente primero del Consejo, que era yo en ese momento, ajena a la corporación. Esa comisión estaba compuesta por el alcalde como presidente, 2 concejales del PP, 2 concejales del PSOE, un concejal del Grupo Liberal y el representante del Consejo Vecinal. Por lo tanto, es un hito la mera existencia de esa comisión de investigación. Esa comisión ha hecho un trabajo muy serio, se ha analizado toda la documentación, han pasado por esa comisión todas las personas que creímos necesario que fueran allí a explicar qué es lo que había sucedido y al final la comisión, después de una deliberación, después de que cada miembro de la comisión elaborara un informe escrito, nos reunimos para hacer unas conclusiones. Las conclusiones que emanó la comisión fueron las que yo leí en el último consejo en el que usted estuvo presente. Así es. Esas
conclusiones que todo el mundo dijo, la comisión se cierra sin responsables, las conclusiones son una burla, etc. Efectivamente, esas conclusiones suponen una frustración para mí, personalmente. Ahora, debo de explicar a las personas que nos escuchan que en esa comisión yo tenía un voto. Y frente a mí habían 6 votos. Entonces, incluso fue un verdadero triunfo que en esas conclusiones que yo leí se hiciera responsable, por ejemplo, en el punto primero, a quien fue titular de la Concejalía de Urbanismo en el año 2006, se hizo una mención explícita del incorrecto o deficiente funcionamiento de los servicios de asesoría, de funcionarios, de técnicos, etcétera, etcétera. Todo eso se incluyó en las conclusiones. O sea que pese a que eran muy pobres, ya eran un triunfo, porque conseguimos que incluso el primer punto lo votó incluso el propio PP, que era el partido al que pertenecía el primer concejal afectado en el año 2006. O sea que, a pesar de que fueron frustrantes, ya eran un gran paso, porque ellos habían incluso reconocido su responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió después? Lo que ocurrió después es que esas conclusiones, por pobres que fueran, ni siquiera luego las quisieron aceptar, porque cuando hubo que firmarlas, uno dijo que él había dicho que sí, pero con tal matización, el otro grupo dijo que no, pero que ellos querían añadir no sé qué, con lo cual, cuando en realidad las conclusiones que se leyeron en el Consejo Vecinal fueron las conclusiones que redactó el secretario general del Ayuntamiento, que era el fedatario que asistía a todas nuestras reuniones. O sea que, entonces, ¿por qué a mí me parece correcto que luego todo esto se haya sacado y que trascienda a la opinión pública? Pues me parece correcto porque si por lo menos todos los afectados y todos los miembros de la comisión hubieran aceptado de buen grado las conclusiones que se leyeron en el Consejo Vecinal, por pobres que fueran, habríamos dicho, bueno, ese es el trabajo de la comisión es un órgano colegiado y por mayoría de votos eso es lo que se ha votado. Y nos parecerá poco a unos, a otros les parecerá demasiado, pero ese es el resultado de la comisión. Pero es que lamentablemente, insisto, ni siquiera han querido aceptar que esas eran las conclusiones de la comisión, y por eso a mí me parece necesario y correcto que este asunto haya trascendido, para que por lo menos la opinión pública sepa qué es lo que ha pasado en el fondo de toda esa cuestión, ¿no? Y en cuanto ya al tema ya concreto, decir, primero, corregir que lo han utilizado ustedes reiteradísimamente y no es correcto. El precio inicial del valor de expropiación de esa parcela no fueron 270.000 euros, fueron 490.000 euros. 490.000 euros es el valor que el Jurado Provincial de Expropiación asignó a la parcela de don Pablo de Bergia, de sus 4.000 metros, inicialmente. Segunda matización, que también lo han dicho ustedes reiteradamente. Ese precio, ustedes han dicho que hubo un acuerdo entre el ayuntamiento y el expropiado sobre ese precio. Eso tampoco es correcto. Nunca hubo un acuerdo. O sea, don Pablo de Bergia exigió al ayuntamiento que le expropiara esa parcela porque antes le había expropiado un pedazo pequeño de esa misma parcela y tenía derecho a pedir que le expropiara los 4.000 metros. Y entonces, inicialmente, él va al Jurado Provincial de Expropiación porque no estaba de acuerdo con la valoración inicial que le había asignado el municipio, y el jurado dictamina que son los 490.000. Y no hay acuerdo con él, el ayuntamiento nunca estuvo de acuerdo con él, ni él con el ayuntamiento. Y él, como no estaba de acuerdo tampoco con los 490.000, es por lo que interpone el procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es el origen de todo el problema. Porque el Ayuntamiento de Benidorm declina el derecho que tenía de oponerse a ese procedimiento judicial, y de ahí arranca ya toda la ruina que ha venido después. Para no estar de acuerdo el ayuntamiento, actuó maravillosamente bien, ¿no? Actuó, pues efectivamente actuó, pues como ustedes ya saben seguramente que actuó. Y a mí me gustaría decir una cosa, y aquí permítame usted una pequeña digresión.
Yo, que vivo en la subzona C, en el Rincón de Lois, en la partida Zagador, que es la zona de Sierra Helada, la zona, los aledaños de Ciudad Patricia, de Mundomar, de Acualandia, etc. Toda esa zona, hay un grupo de vecinos, entre los que yo me cuento, que estuvimos viviendo 20 años sin calles, sin alcantarillado, sin luz. Teníamos agua porque hace muchísimos años, de nuestro bolsillo, pagamos a Aquagest para que nos llevara una línea de agua. Y en esas condiciones vivimos 20 años. Después de muchas reuniones con el alcalde, que entonces era Vicente Pérez de Besa, conseguimos que se aprobara la ejecución de las obras de urbanización de la subzona C. La fase 2, que es toda la zona que abarca desde la subida de Oto de Augsburgo, donde están los testigos de Jehová, hasta Acualandia, hasta la izquierda, hasta el final, hasta la zona exterior. Esas obras de urbanización se hicieron. ¿Y usted sabe cuánto nos cargó el Ayuntamiento de Benidorm por contribuciones especiales? El 85%. O sea, el 85% de todas esas calles, luminarias, alcantarillado, servicio de aguas potables, de aguas residuales, todos esos servicios los hemos pagado los vecinos a razón del 85% y el Ayuntamiento el 15%. Nos pareció un abuso monumental. Pero a pesar de todo, cuando nos pasaron el recibo de contribución, lo pagamos. Pero ¿cuál no fue nuestra sorpresa cuando, cuando se terminaron las obras, nos dijeron que nos tenían que pasar un recibo final, que era como una especie de decir, bueno, esto es el pequeño desfase que ha habido, se lo vamos a pasar ahora. Y nos se hablaba de un 10, un 15%. Quiero decir que el primer recibo lo pagamos todos con entusiasmo, pese a que nos parecía injusto, porque yo nunca he oído que el Paseo de Levante, ni el Paseo de Poniente, ni la Avenida Mediterráneo, ni la Avenida Europa, ni que todo eso lo hayan pagado los vecinos que viven ahí, que tienen sus apartamentos en esas torres. ¿Por qué nosotros, los vecinos del Rincón, tenemos que pagar todas esas obras? Pues las pagamos. Y lo pagamos a gusto para salir de la miseria en la que estábamos viviendo. Cuando nos dijeron que teníamos que pagar el 10 o el 15%, todos dijimos, bueno, si es un 10 o un 15%, pues oye, lo pagamos y ya está. Pero es que nos pasaron un nuevo recibo que era el 110% del primer recibo. Madre mía. Y claro, ahí dijimos, hasta aquí hemos llegado. Empezamos a recurrir, esto fue en el año 2004, nosotros habíamos pagado el primer recibo en el año 2002, y hoy, en el año 2014, esto está todavía en el TSJ de Valencia pendiente de resolver. El 2 de diciembre se va a dictar la sentencia en la que probablemente se va a dirimir esta cuestión. Si ese recurso sigue el mismo camino que han seguido otros de la misma zona, porque nosotros nos agrupamos 100 y pico propietarios, pero hubo 10 o 12 que presentaron sus recursos separadamente. Todos esos recursos han sido desestimados en el TSJ. Si el nuestro siguiera el mismo camino, nosotros ahora este año que viene nos vamos a desayunar con tener que pagarle al ayuntamiento ese recibo después de 14 años. ¿Por qué he dicho esto? Porque si el Ayuntamiento de Benidorm hubiera puesto en el tema de folletes la 20ª parte de la diligencia que puso en combatir a sangre y fuego a los vecinos de la subzona C, a lo mejor en vez de haber tenido que pagar 3.600.000 euros, como ha habido que pagarle al señor de Bergia, a lo mejor habría habido que pagarle la mitad o la cuarta parte o los 490.000 que dijo el jurado de expropiación. O sea, mientras el ayuntamiento se ha ensañado, porque ahí le aseguro que no han dejado de contestar a un solo recurso previo, a las piezas cautelares de suspensión, en todo momento. O sea, ahí no se les ha pasado ni un plazo. Han puesto a todos los juristas del ayuntamiento a combatir los recursos que los vecinos hemos puesto. Vecinos que ya habíamos pagado unas cantidades enormes para pagar las calles. No estaban contentos, han seguido hasta el final. Y ahora, si Dios no lo remedia y nuestro abogado no está en el éxito, tendremos que pagar. Y vengo a decir esto, y al mismo tiempo, junto a esa eficacia y esa persecución, vemos lo que ha ocurrido en el caso de Folletes.
una inoperancia absoluta, una desidia mayúscula, de todos, de los políticos, de los técnicos, de los asesores, que han costado al final esto. Primero, no se opusieron al recurso inicial. Segundo, cuando se dictó la sentencia, se pudo haber recurrido en casación ante el Supremo y tampoco se recurrió. Finalmente, en la pieza de ejecución, los argumentos fueron también paupérrimos. O sea que, al final, ¿para qué queremos toda esa maquinaria que constituye el ayuntamiento, poblada de políticos, de funcionarios, de asesores, de técnicos, si al final cuando tienen que hacer las cosas no las hacen? O las hacen de la forma en que las han hecho, que es decir manifiestamente mejorable, es ser sumamente indulgente. Pues fíjese usted, hemos tocado el tema del IBI, se ha demostrado que los técnicos iban por una parte, el Consejo Vecinal por otra. Sí. El tema del Burger, toda esa maquinaria durante 10 años no se enteró que había que ir a aceptar una donación. Y ahora usted nos está contando un caso, que yo personalmente desconocía, lo que les está sucediendo a todos ustedes en la zona ahí de la falda de Sierra Helada, que es tremendo y que esperamos que se dictamine a favor de ustedes, ¿no? Ojalá, porque si no es así... Va a venir un ladrillazo que a más de uno se le va a caer. Efectivamente. Madre mía. Efectivamente. Qué barbaridad. Pues ya sabe usted que el tema de folletes se denunció por parte de la plataforma Ciudadanos por Benidorm. La Fiscalía ha dado órdenes a la de Alicante, a la de Benidorm, para que inicie expediente. ¿Qué le parece a usted que eso, al menos la justicia, de momento parece que no ha dicho de partida, no, esto no se va a indagar? Bueno, insisto un poco en lo que le decía antes, o sea, para mí, yo no sé el recorrido que eso tendrá, ni siquiera... porque alguien ha dicho, hombre, el Consejo Vecinal, él mismo debió de haber enviado esto a la Fiscalía. Yo particularmente no quiero entrar en las valoraciones jurídicas que eso pueda tener. El mérito es del Consejo Vecinal. Nosotros lo hemos sacado, es del pueblo. Ahí está. Luego ha habido un partido político que es el que ha considerado oportuno llevarlo a la Fiscalía, pues yo ignoro el recorrido que eso tendrá, porque igual que un profesional particular hace su trabajo, un técnico desempeña su oficio, tiene que poner los 5 sentidos en hacerlo bien, porque si no lo hace bien, alguien, su cliente, va a venir a pedirle responsabilidades. El cliente del Ayuntamiento de Benidorm es el ciudadano de Benidorm y es imprescindible que todas estas personas, que además consumen el 33% del presupuesto municipal en nóminas y en seguros sociales, sean muy rigurosos cuando hacen su trabajo, porque sepan que más pronto que tarde alguien les puede someter a fiscalización. Sea eso materia penal o no. Efectivamente. Pues don Adolfo, ha sido un verdadero placer tenerle en estos estudios. Sabe usted que está en su casa. No sé si quiere matizar algo más. No, solamente quería pedir disculpas a la audiencia y a usted porque he tenido que decir muchas cosas en muy poco tiempo. Pero es que había mucha información y no he tenido más remedio que... Entonces, ruego que me disculpen por la extensión de mis intervenciones y darle las gracias una vez más por su invitación. Estoy convencido de que los espectadores están encantados de haberlo escuchado, porque no todos los días uno tiene el privilegio de poder tener a entrevistados, a contertulios de la talla de usted. Es usted muy amable. Don Adolfo, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Y sabe usted que aquí tiene su casa. Muchas gracias. Nos vemos. Amigos, vamos a por un par de minutitos de publicidad y volvemos.